mayoría de los crímenes a periodistas están en total impunidad. No se sabe por qué los están asesinando y por qué no hay claridad en estas investigaciones. Pero vámonos a debate y le doy la bienvenida a Pedro Cárdenas, coordinador de protección de Artículo 19. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, muchas gracias a ustedes por el espacio. Pedro, de entrada, creo que no debemos estarnos acostumbrando a este tipo de noticias. O sea, a cada rato mataron a un periodista, no que no fue por su labor periodística, no que no fue por las investigaciones, no que estaba involucrado en algún tipo de actividades ilícitas, pero la verdad es de que no hay claridad, Pedro, y entonces pues da miedo que atenten contra el periodismo que se encarga de sacar a la luz pública la denuncia de malas prácticas del poder, Pedro. Absolutamente, creo que es bastante trágico que este tipo de situaciones tengamos que repetirlas, ¿no? Y que tengamos que mantener este discurso de una vez más ocurrió, ¿no? Cuando hablamos, por supuesto, de pues, los 160 periodistas asesinados por su labor, es una cifra que creo que es muy difícil de entender para la ciudadanía lo grave que es, porque estamos hablando que México continuamente se uno de los países con más asesinatos de periodistas. Y esto es bastante crítico porque recordemos que aunque toda violencia no debe de ocurrir un asesinato, cuando se asesina a la prensa, efectivamente se está teniendo un doble impacto en la ciudadanía, pensando en temáticas de libertad de expresión y de derechos. Por un lado, es la violentación a los derechos de la persona, ¿no? Del periodista asesinado que perdió su vida, su integridad, la seguridad de su familia, por supuesto, de sus colegas en el medio, de su comunidad, quien de repente pues, pierde un acceso a información, pero por supuesto de la ciudadanía en general, porque no nos queda claro qué son las investigaciones, qué publicaciones, qué temáticas son las que se están silenciando y desde dónde se está silenciando, por supuesto, ¿no? Entonces, es bastante grave y es bastante preocupante que sigamos en esta tendencia de pues una violencia que no cesa, de una violencia que se mantiene impune y una violencia que por lo que vemos desafortunadamente no ha frenado desde el periodo de Felipe Calderón, donde estuvimos resaltándolo, en el periodo de Enrique Peña Nieto, donde lo volvimos a resaltar, y desafortunadamente aquí estamos. Exactamente, porque, o sea, no es una situación actual, como bien dices, el haberse que de alguna manera desplegado la violencia en general por esa guerra contra el narcotráfico que se emprendió desde el 2006 con el presidente Felipe Calderón, pues bueno, ahí hubo particular ya situación de que los periodistas, pues muchos de ellos estaban en peligro. Y, por ejemplo, este periodista Nelson Matus Peña, ¿qué información tiene Artículo 19 de este periodista, que era el director y dueño de un portal que se llamaba Lo Real de Guerrero? ¿Qué información tienen, Pedro? Es correcto. En este caso, el caso de Nelson, aún nos mantenemos en proceso de documentación. Sí es importante resaltar que nosotros lo que hacemos en este proceso es contactar a periodistas locales, buscamos el contacto del medio de información y de la familia de la víctima para poder hablar con ellas y ellos, identificar pues cómo lo analizan, qué situaciones requieren, si la familia o no requiere algún apoyo, si le está haciendo si está recibiendo el apoyo directo de las autoridades como debe de ser, ¿no? El mínimo básico de protección que tiene que haber, ¿no? En el caso de Nelson sabemos que en el 2019 también había sido víctima de un ataque, pues de una tentativa, ¿no? Bastante grave, ¿no? Y nos habla precisamente de un caso pues, donde ha habido otras situaciones. Sin embargo, es un caso que aún nos mantenemos en documentación y aún estamos en este proceso de contactar a las personas cercanas a Nelson para ver de qué manera desde sociedad civil podemos aportar. Porque aquí vamos a darle la bienvenida, Pedro Cárdenas, a Amir Ibrahim, secretario de la Organización Periodistas Desplazados. ¿Cómo estás, Amir? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí saludando a todos y a la audiencia. Porque en este caso particular del periodista Nelson Matus Peña, asesinado apenas en Acapulco,
bueno, su portal, Lo Real de Guerrero, digamos que sustancialmente era nota roja, o sea, nota policíaca de la que está ocurriendo mucho en Guerrero y que pues de alguna manera hay que consignar, o sea, no puede surgir, Amir, y ahí es mi pregunta, que de plano ya los periodistas tengan que abandonar algunos géneros periodísticos porque es muy peligroso consignar ese tipo de hechos. Bueno, sin duda alguna, la nota roja es hoy en día la nota más peligrosa para ejercer en el periodismo. Yo creo que de ahí esa y la política son las más difíciles y las más peligrosas que atender, pero sin duda en una entidad como Guerrero se vuelve todavía 10 veces más peligroso, ¿no? Y sobre todo en algunos municipios que se está focalizando mucho la violencia, ¿no? Y bueno, sí es muy riesgoso hacerlo. Entonces hay muchos periodistas ahí en la zona que nosotros hemos documentado y que tenemos conocimiento que prefieren ya no hacer nota roja, o si lo hacen, muchas veces muchos de ellos los obligan a una línea informativa, ¿no? Según el grupo delincuencial que domina en esa zona, muchas veces coopta a la prensa y algunos comunicadores y los obligan también a inventar actos como mantas, cabezas y todas estas cosas, aunque ellos pues no quieran hacerlo, pues muchas veces tienen que hacerlo porque si no sufren consecuencias, los levantan, los tablean y hay es una situación complicadísima en algunas partes de Guerrero. No en todo el estado, pero sí hay focalizado en Guerrero una violencia muy fuerte hacia la comunicación, hacia el periodismo. Yo creo que es importante que sepamos que Guerrero es, yo a mi punto de vista, si no es el segundo o el primero más peligroso para ejercer. Exactamente. Pedro Cárdenas, tú nos hablabas de que Nelson Matus ya había recibido algún tipo de amenaza. Bueno, digamos, había antecedente de que querían controlar su labor. En el caso de Nelson, la información que tenemos es que hace 4 años sujetos desconocidos también dispararon en contra del periodista. Esto ocurrió pues en la misma ciudad, ¿no? En el Boulevard Vicente Guerrero y Colonia Postal. Afortunadamente en aquel momento no lograron herirlo, ¿no? Sin embargo, pues esto no quita que pues la violencia continúe de alguna manera. Como comentamos, pues estamos en proceso de documentación de contactar a los familiares para saber si hay algún otro indicador más reciente que nos pueda dar estos antecedentes. Sin embargo, aquí lo importante, como ya lo resaltaba Amir muy claramente, la violencia contra la prensa en Guerrero es bastante crítica, es un estado de bastante riesgo. De hecho, muchos periodistas no solo pues dejan de cubrir ciertas coberturas, sino inclusive tenemos documentado un desplazamiento. Es una de las entidades donde hemos identificado pues periodistas quienes se han desplazado de la entidad, quienes han tenido que salir para protegerse a ellos y a sus familias, ¿no? Entonces, pues bueno, Amir. Y es que tenemos problemas con la comunicación de Pedro Cárdenas. Amir, aquí la situación está, yo la veo todavía más grave, porque no estamos hablando de la zona norte de Guerrero, Tierra Caliente, su frontera con Michoacán, con Morelos. Estamos hablando de Acapulco. Y entonces aquí es donde están verdaderamente en el desamparo los periodistas, porque no solamente las bandas criminales, sino también las autoridades. Eso hay que decirlo. Pues mira, sí se ha registrado en Acapulco pues agresiones de parte de autoridades municipales. Yo creo que ahí es donde está lo más peligroso, ¿no? En cuanto a los funcionarios, ¿no? Policías municipales y funcionarios municipales. Cuando se focaliza la violencia en un municipio, parece ser que las autoridades municipales están inmersas en algún tipo de pacto de impunidad porque pues hemos documentado que muchas veces las agresiones vienen desde autoridades municipales. Luego hay algunos casos de casos de estatales, por ejemplo, ahorita estamos nosotros documentando un caso en San Luis Potosí
acerca del gobernador Gallardo, que está violentando de manera sistemática a un medio de comunicación que se llama ON, de Omar Niño, ¿no? Pero sucede que ahí precisamente en Acapulco, pues no es la primera vez que pasa. O sea, en Acapulco ya ha habido muchas agresiones a colegas. Y esta, pues bueno, pues refleja que no se ha cesado la violencia a la prensa, y más cuando cubre Nota Roja. Yo creo que los colegas que ejercen Nota Roja han tenido que sobrevivir, la verdad lo tengo que decir de esa manera, sobrevivir a la cobertura que hacen, independientemente de que ellos tengan la intención de hacerlo. Y si hablamos de desplazamiento, efectivamente, como lo decía Pedro, artículo 19, nosotros, por ejemplo, en la asociación tenemos varios periodistas desplazados de la zona de Guerrero, de Chilapa, de la zona caliente, de Zihuatanejo, o sea, y entonces esto que estamos pasando en ciertas zonas del país, pues sí está pues muy arraigado, y uno de ellos es Guerrero. Exactamente. Con este tema vamos a regresar, Pedro Cárdenas, Amir Ibrahim, con el tema del poder. El poder de las bandas criminales y el poder de los gobernantes. Porque ahí es donde queda el periodista verdaderamente indefenso. Regresamos, tan solo una pausa de 2 minutos y volvemos. Descubre México. Tequisquiapan es un encantador pueblo mágico que se caracteriza por su agradable clima y amplia variedad de productos locales. Alrededor de este podemos encontrar bodegas de vinos, donde se ofrecen visitas guiadas y degustaciones. La Feria Nacional del Queso y Vino se hace en el mes de marzo y es uno de los eventos más populares. Las aguas termales, cálidas y relajantes, te esperan aquí. Adentrarte en ellas son el pretexto perfecto para descansar en el calor de sus piscinas. Tequisquiapan todo el año está activo, ya que diferentes festivales se dan fecha en este municipio. La Feria del Maíz, del Burro y demás reflejan las tradiciones e identidad de la región. Ya sea el calor del agua, el vino o las múltiples actividades culturales, hacen muy atractivo la idea de tomar el carro y encaminar tu fin de semana a este pintoresco rincón de México. Gracias, Amir Ibrahim. Gracias, Pedro Cárdenas. Pedro, voy contigo. Entonces, hablamos del poder del crimen organizado, pero también el poder de los gobernantes. Y entonces, como nos decía Amir, en San Luis Potosí, con el gobernador Gallardo, es muy fácil acusar a los periodistas, es que están en malos pasos, es que están metidos con bandas delincuenciales, desacreditarlos de inmediato, algo que hemos visto durante esta administración federal, Pedro. Es correcto. Algo que hemos identificado desde el artículo 19 ha sido el constante uso de, digamos, el espacio público por parte de las autoridades para estigmatizar a la prensa, para acusar a la prensa de ser adversaria y, por supuesto, para generar esta idea de que la prensa, a fin de cuentas, está siendo pagada, comprada. ¿Y cuál es el tema que vemos? Que en realidad esto ya es un efecto cascada donde lo dicen todos los partidos, esto ya lo dicen todas las autoridades, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues si hablamos de Morena, se dice que está siendo pagado por conservadores, por el PAN. Si estamos hablando de alguien del PAN o del PRI, estamos diciendo que está siendo pagado por la izquierda, por Morena, ¿no? Y entonces se tiene este discurso continuo. Ahora bien, es importante recordar que las autoridades tienen un mayor umbral de tolerancia y deben de tener un mayor umbral de aceptar la crítica, las preguntas y de tener, sobre todo, la obligación de abrir un debate público donde se permita la pluralidad, la diferencia y que la prensa pueda sentirse en un espacio para poder hablar desde distintos puntos de vista. ¿Cuál es el problema que vemos? En México, y esto es una tendencia desde las administraciones pasadas también, ¿no? Tanto la de Calderón como la de Peña Nieto, en un promedio el 40% de las agresiones, es decir, 2 de cada 5 agresiones, son directamente provocadas por una autoridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos identificando? Que en realidad, aunque sí, la delincuencia organizada, que por supuesto lo estamos viendo hoy, está vinculada a agresiones bastante críticas, incluso letales, ¿no? Como son los asesinatos, privaciones de libertad o desapariciones, sí que estamos viendo que en el día a día
La cobertura política, como también mencionaba Amir, es bastante preocupante la cantidad de violencia que recibe la prensa por esa cobertura. Y esto es un incumplimiento de las autoridades de los propios estándares internacionales e interamericanos que tienen que cumplir. Sí, porque Amir, enfrentar al crimen organizado, pues bueno, tiene uno las de perder, ¿no? Por su fuerza letal con la que mantienen sus dinámicas, pero también enfrentarte al poder gubernamental también está peor, porque platícanos de ese caso en San Luis Potosí. Entonces, si el gobernador se va sobre un medio, no, pues tiene todas las de perder, porque el poder lo están ostentando otros. Pues sí, mira, por ejemplo, lo que está pasando en San Luis es que Omar Niño es el único medio, digamos, crítico del gobierno estatal, o uno de los poquitos que hay, documenta cada uno de los hechos que suceden, y es aparte el medio, digamos, con más audiencias que hay allá. Entonces, pues bueno, se ha documentado desde el padre del gobernador Gallardo, que ha tenido problemas con Omar Niño, que ha sido incómodo Omar Niño para ellos, y ahorita que su hijo llega al poder, pues también empieza una persecución. Mira, ¿cuáles son los ejemplos claros? De repente pues hay unas acusaciones de agresor hacia él, que hay documentación clara de que ya la autoridad mismo que dijo que no había agresiones que perseguir ni delitos que perseguir. Sin embargo, generan una serie de noticias en páginas de Facebook creadas para falsas, digamos, para hacer puras notas así. De repente ves una pauta de miles de pesos pautando la nota en contra de Omar Niño, por ejemplo, ¿no? ¿Quién paga esa pauta? La pregunta es ¿quién está interesado en pautar en Facebook, en gastar cientos de miles de pesos en desprestigiar a un periodista? Y bueno, ya, por ejemplo, le allanaron su auto, le abrieron su auto, un mismo funcionario de la vocería lo golpeó, le dio un golpe físico, y bueno, pues ha estado, aparte el gobernador ha tenido declaraciones como de ciertos portalitos que no dejan de estar chingue, ¿no? Pero lo que no saben es que a mí me gusta ver correr la sangre y me gusta ver arder el mundo, ¿no? Así declarado por el gobernador. O sea es una... ha sido Omar Niño presa de una persecución increíble de parte del gobernador, y que, bueno, no cesa y al contrario va en aumento y en aumento. Y bueno, pues el comunicador lo único que le ha quedado es que la base social que él ha generado en su medio de comunicación, porque es un reportero muy conocido en la zona, pues es la que lo ha mantenido, digamos, a flote. Pero en caso de que sea un periodista que no tenga tantas audiencias y cosas pues sí, es casi imposible soportar ese embate, por ejemplo. Exactamente. ¿Cuáles son, Pedro Cárdenas, los estados que tienen ustedes identificados más peligrosos para ejercer el periodismo crítico? Por supuesto, aquí cuando se habla de peligro podemos hablar de distintas maneras de reportarlo, de medirlo. Cuando hablamos, por supuesto, de asesinatos, que es una métrica bastante crítica, sí tenemos que pensar, por ejemplo, Veracruz, sobre todo durante los tiempos de Duarte, fue pues, un estado brutalmente letal contra la prensa. De hecho, hasta la fecha del año 2000 hasta ahora, se mantiene con 31 asesinatos como el estado pues, más letal contra periodistas. En los casos, por ejemplo, de Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas, con 15 asesinatos cada uno, se mantienen, digamos, en un segundo lugar, muy infame. Chihuahua pasando como un tercer escalón, ¿no? Con 14 asesinatos, y bueno, varias otras entidades que tienen en cierta menor medida. No obstante, fuera de la letalidad también, pues ya cuando documentamos situaciones de violencia contra la prensa, sí que pues algunas de estas entidades resaltan, ¿no? Por ejemplo, bueno, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo ha sido un estado con altos niveles de violencia contra la prensa en periodos pasados, también lo ha sido, ¿no? En esta situación, ¿qué es lo que es importante resaltar? Que todas estas instancias, tanto de violencia o de asesinatos, ¿no? Que es una violencia aún mayor, es importante recordar que las autoridades están manteniendo una reacción muy similar. Ya a mí nos platicaba de este caso, desafortunadamente pues esto
es una temática repetida que vemos, ¿no? Con una situación donde las autoridades, cuando ven una situación de violencia, en vez de condenar los hechos, en vez de reaccionar a protección, en vez de investigar, pues tenemos un discurso que dice, no, pues todo está bien aquí, nosotros no hemos hecho nada, es alguien más. Y además de esto, pues la prensa por alguna razón tiene la culpa, no se culpabiliza a las mismas víctimas. Y eso es bastante preocupante. Sí, exactamente, porque sí, tenemos todas las de perder, Amir y Pedro. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en 2 minutos por esta sección que tiene el mayor púlpito del país, me refiero a la mañanera, que quién es quién en las mentiras, o sea, la denostación total del periodismo generalizando a la actividad. Regresamos en 2 minutos. Gracias, Pedro. Gracias, Amir, por continuar con nosotros en este último bloque. Rápidamente, Amir, bueno, hay una sección que es las mentiras o qué, no sé cómo se llama. ¿Quién es quién de las mentiras? ¿Quién es quién en las mentiras? Y donde no hay otro propósito que estar denostando a la prensa. Creo que estamos todos de acuerdo en que en todas las actividades pues hay bueno, regular y malo, ¿no? Empresarios, políticos, medios de comunicación, albañiles, plomeros, hay de todo. Pero aquí, Amir, se está generalizando. Toda la prensa es chayotera, es decir, toda la prensa recibe dinero para callar, para decir lo que les conviene a los gobernantes, al poder en general. ¿Esta práctica incide en esa opinión pública de que el periodismo en general es corrupto? Yo acudo a las mañaneras del presidente López Obrador. He visto, y yo la verdad creo que es uno de los ejercicios democráticos y informativos más importantes que ha existido en México. Ahora, algunas expresiones, digámoslo de esta manera, pues pueden pensarse como excesivas, ¿no? Sin embargo, también hay que ser claros en que, pues bueno, ha habido desde la prensa, yo creo que también algunos excesos que tienen que ser conversados, mas no tienen que ser violentados. Pero la conversación pública tiene que darse sobre el ejercicio de la prensa. Ha habido algunos comunicadores que han participado en cosas que no son éticas y desde ningún punto periodístico deben de serlo ni admitidos. Hay algunos que han cometido errores y han publicado, digamos, estos borregazos que a veces se nos dan, que no corroboramos bien la información y que se tiene que, digamos, corregir y se tiene que, pues por eso también hay un derecho de réplica, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que tengo ciertas, pues diferencias en cuanto a lo que es la mañanera, que la mañanera es un ejercicio democrático impresionante que no debería de parar, que deberíamos de tenerlo ya en México como una ley establecido en donde siempre se le cuestione al poder desde ahí y bueno, porque no hay tema que no se toque en la mañanera y no hay tema que a veces no nos guste la respuesta o nos guste la respuesta del señor presidente, es otro debate, pero sí creo que hay un diálogo abierto entre la prensa porque ahí está representada todos los estilos de prensa que hay en el país, tanto muy de derecha como muy de centro, como muy de izquierda, muy a favor de Andrés Manuel, pero muy en contra de Andrés Manuel también. Entonces, creo que hay un ejercicio muy interesante que desde la Presidencia de la República se está ejerciendo y aunque a veces, digamos, sí hay a mi punto de vista, pues comentarios un poco más fuertes de lo que debería haber, pues yo creo que nunca ha pasado de ¿cómo se llama? De eso, de un diálogo abierto. Es un diálogo abierto, Pedro Cárdenas. Pedro Cárdenas, ¿estás de acuerdo? ¿Es un diálogo abierto, amplio o va nada más en una dirección? ¿Cómo lo ves tú? Creo que tendremos algunas diferencias con lo que resalta, si bien sí es importante que este tipo de ejercicios exista para generar un diálogo, me parece muy relevante eso que dice Amir, sí tendríamos al menos 3 situaciones que resaltar que nos preocupan de las mañaneras. La primera tiene que ver con el tema de la desinformación. Nosotros, de hecho, en marzo de este año presentamos un informe que se llama Desinformación Oficial y Comunicación,
en donde comparamos 34 declaraciones que dio el presidente López Obrador en las conferencias mañaneras, comparamos con solicitudes de información a sus distintas instancias, ¿no? A la oficina de la presidencia, por supuesto, y algunas otras para confirmar los datos, y en el 58% de los casos, las instituciones no presentaban información que permitiera comprobar veracidad o falsedad de los hechos. En 26% de los casos se corroboró que la declaración era inclusive falsa, es decir, que la información que se estaba dando era errónea. Hay que recordar que las autoridades tienen una mayor obligación sobre la información que comparten y tienen, en acorde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tener un mínimo de investigación de la información que comparten. Es decir, tiene que haber hasta cierto punto un estándar mínimo de búsqueda de posible veracidad. Entendiendo, por supuesto, que la verdad absoluta pues, no es algo que exista y que no vayamos a comprobarlo, pero sí existen unas obligaciones que deben de tener. El segundo punto, además de la desinformación, tiene que ver con la estigmatización contra la prensa. Efectivamente, la cápsula particular de ¿Quién es quién en las mentiras? Se ha convertido más bien en una cápsula donde no necesariamente se desmiente información. Es decir, se dice, no es cierto porque ya lo dijo Presidencia, ¿no? Eso no es un diálogo y eso no es una corroboración de información. Es importante que, en el caso de que la prensa cometa errores, como comentaba Amir, por supuesto que la autoridad tiene una obligación de responder y decir, aguas, aquí hay información errónea, aquí hay información que no está siendo dada o aquí hay alguna práctica que debe de resaltarse. Eso es perfecto y es una obligación del Estado. Pero cuando estamos hablando ya de un diálogo circular, sí es importante que se genere, por supuesto, un espacio donde la prensa, al momento de ir a cuestionar, porque lo hemos documentado, que si se cuestiona en la mañanera, pueden recibir una serie de ataques en línea de personas quienes le empiezan a acusar a los periodistas, y particularmente mujeres periodistas han sido víctimas de esto, que reciben una situación de violencia muy fuerte por particulares, no necesariamente por autores de gobierno, ¿no? En contra de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estamos hablando de un diálogo que no es de iguales, estamos hablando de un diálogo donde hay una jerarquía muy clara de una autoridad versus un medio de comunicación, ¿no? Y por supuesto que esto es un ejercicio que es muy interesante, como comentaba Mir, no, es inédito, no había pasado antes, ¿no? Y que las autoridades tengan un diálogo con la prensa, sí, es importante y sí es necesario. No obstante, las autoridades tienen que acatar a los estándares y obligaciones legales que tienen que marcarse en materia de desinformación y, por supuesto, en un país donde se agrede a la prensa cada 13 horas, estar abonando, ¿no?, en casi 200 instancias que documentamos el año pasado, una y otra vez estigmatizar a la prensa que un medio tal u otro medio tal no son buenos periodistas, ¿no? No corresponde a las autoridades indicar quién sí es buen periodista y quién no lo es, ¿no? Entonces, creo que esos serían como que algunas de las puntualidades que sí quisiéramos resaltar de este tema. Amir, adelante. Sí, yo lo que veo es que hay un gran discurso público y que hay muchas personas que están metidas ya en el discurso político, que claramente hay unos que están muy a favor del gobierno de Andrés Manuel y hay otros muy en contra del gobierno de Andrés Manuel. Entonces este debate cuando se da en las mañaneras, pues bueno, muchas veces se traslada también a la vida normal de las personas. No nada más son agredidos los periodistas como Ciro o como López Dóriga o como Loret, que menciona el presidente. Deberíamos de hablar también de las agresiones en todos aquellos periodistas que son muy 4T, como por ejemplo el tema del Lord Molécula, que nos gustará o no, está ahí y que ha sido, que un médico no lo quiso atender por ser quien era en tiempos de COVID, o que lo corrieron de una función de cine, de una función de teatro, por ser Lord Molécula con todo y su familia. Hay agresiones, digamos, que el debate, la vida pública del país, lo que se está conversando está muy incómodo para todos, porque hay una posición, pues claramente que hemos sufrido todos los mexicanos, como es la rampante corrupción, impunidad que nos tiene sumergidos en un hoyo, y que se está conversando y se está encarando a las personas, a los participadores de esta, como García Luna, por ejemplo, ¿no? Entonces muchas personas pues están participando en la conversación
pública y hay que saber diferenciar entre la conversación que se está dando a las agresiones claramente están generando, ¿no? Por ejemplo, A ver, pues, Amir, entonces, Amir, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Para ti el presidente Sí. no está agrediendo a los medios de comunicación en general. En lo particular, yo pienso que no, que está conversando con ellos y está conversando durísimo. Pedro Y que los Cárdenas. medios Sí. están muy mal acostumbrados a que nadie los debata. ¿Quién dice que los medios están mal acostumbrados? Eso ya está bien. Pedro Cárdenas, ¿tú crees que si el presidente hostiga a los medios de comunicación, independientemente de que sea? Generaliza. Tenemos de las dos instancias. Hay momentos, como bien lo comenta Amir, donde es un diálogo y ese diálogo es importante y es necesario y a la prensa, por supuesto, hay que resaltarle, ¿no?, cuando ha habido alguna situación. Sin embargo, sí hemos identificado en varias instancias donde varias otras autoridades y la presidencia han cruzado ciertas líneas de obligaciones que tienen de estándares internacionales de promoción de la pluralidad, del debate público y de la labor que tienen como personas funcionarias públicas. Entonces, sí hay documentadas agresiones directamente de presidencia, por supuesto que las hay, ¿no?, en temas, por supuesto, verbal, de estigmatización, ¿no? Y también los hay otros momentos donde ha sido un debate sano e importante que hay, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que la autoridad tenga muy claro que tiene que definir en qué momentos tiene que estar resaltando alguna falla previa del discurso público y en qué momentos están cometiendo verdaderamente un traspase de sus obligaciones como autoridad para promover y proteger la libertad de expresión en su pluralidad total. Híjole, qué tema tan interesante. La verdad es de que aquí nos pudiéramos pasar mucho tiempo. Esperemos que cuando retomemos otra vez esta mesa nos volvamos a reunir los tres, porque falta mucho, mucho por hablar. ¿Hasta dónde tiene límites la libertad de expresión y hasta dónde llega la censura para evitar que no se hablen de ciertos temas? Son temas muy interesantes. Amir Ibrahim, secretario de Organización de Periodistas Desplazados, gracias. Pedro Cárdenas, coordinador de protección de Artículo 19, gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué tema tan interesante, peligroso, la actividad periodística, periodistas muertos y la libertad de expresión, hasta dónde puede llegar. Qué tan importante es para mantener un Estado democrático como el que tenemos. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con mucho más aquí a Mega Noticias, tan solo en 2 minutos.